Saudações a todas e todos, nossos alunos e alunas do curso de aperfeiçoamento profissional em educação social. Mais uma vez, estamos aqui numa aula muito especial. Lembrando que nós já estamos no final do nosso curso, hein, pessoal? Essa semana é a última semana. Na quinta-feira é a aula final do nosso curso de... Nós já estamos aí há praticamente 5 meses realizando esse curso que vai marcar a história da nossa cidade. E hoje nós temos mais uma vez uma convidada muito especial, professora Virgínia Gonfiantini, da Argentina, que prontamente aceitou o nosso convite e vai participar conosco hoje numa aula muito importante. Então, hoje eu também vou falar em espanhol, porque nós temos alunos da professora Virgínia de outros países. Nós temos alunos e alunas da Argentina, do México, da Colômbia, do Equador e da Bolívia. Então, um saludo muito especial a los alunos de la doctora Virgínia Gonfiantini, alunos de México, de Equador, de Argentina, de Colômbia, que estão conosco participando desta classe especial. Agradecemos muitíssimo à professora Virgínia Gonfiantini por seu carinho, por sua atenção conosco. E hoje vou mostrar-lhes em português e em espanhol o tema da classe. O tema da aula de hoje é, como vocês viram, é transdisciplinaridade e complexidade na educação, um tema fundamental que vai ajudar muito o nosso conhecimento dentro da educação social. Então, o tema transdisciplinariedade e complexidade na educação, com a professora doutora Virgínia Gonfiantini, de Argentina. A professora Virgínia é cientista da educação, mestre em educação, diplomada em transformação educativa, doutora em pensamento complexo, é pós-doutora em educação, investigação e complexidade, e é professora da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, nos cursos de mestrado e doutorado, e é professora também da Multiversidade Mundo Real Edgar Morin, do México, nos cursos de mestrado e doutorado. Então, pessoal, aproveitem a aula de hoje com as suas perguntas, com os comentários que vão ser feitos ao final. Vou explicar para vocês aqui como vai ser a dinâmica da aula, como vai ser a dinâmica da classe de hoje. Vamos começar uma grande parte da classe na teoria, por la professora, e depois, ao final, um tempo para as perguntas. Então, pessoal, vamos ter a teoria apresentada pela professora Virgínia e, ao final, as perguntas de vocês para nós aproveitarmos essa oportunidade com a professora. Qual vai ser um resumo aqui do tema que a professora construiu para nós, um resumo que vai ser abordado hoje. Então, ela vai dizer para nós como foi esse desenvolvimento da educação e como está sendo esse desenvolvimento nos dias atuais, a origem do pensamento complexo como teoria sociológica e filosófica do século XX, vai fazer uma revisão dessas concepções de conhecimento, a concepção disciplinar, a concepção interdisciplinar e a concepção transdisciplinar, que é o tema principal da aula, uma caracterização da escola do século XXI e vai discutir as problemáticas sociopolíticas epistêmicas no cenário latino-americano. Então, este é um resumo del puntero de la clase
en primer lugar, desarrollo de la educación en los días actuales. Después, el origen del pensamiento complejo como teoría sociológica y filosófica del siglo XX. Después, la profesora va a hacer una revisión de las concepciones de conocimiento, la concepción disciplinar, la concepción interdisciplinar y la concepción transdisciplinar, que es el tema principal de la clase. Después, la profesora Virginia va a hacer una caracterización de la escuela del siglo XXI y, para terminar, discutir las problemáticas sociopolíticas epistémicas en el escenario latinoamericano. Entonces, pessoal, companheiros e companheiras de Brasil, de América Latina, de toda a América Latina, eu vou ser para a pantalla a professora Virginia Gonfiantini e dizer que é um honor para nós ter a professora, gran placer sua participação na classe de hoje. Vamos juntos, professora. A professora vai ser a ponência em espanhol e eu vou tentando aqui fazer a tradução de la maneira mais eficiente possível. Professora, muitas gracias. Te doy la palabra. Buena suerte. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Leandro, por la invitación, principalmente a todas las personas responsables de esta capacitación, a la ciudad de Juiz de Fora, en Minas Gerais, en Brasil. Sé que están participando estudiantes de las 5 regiones de Brasil, así que es un honor para mí poder estar hoy con ustedes y poder hablar de algo que nos interesa a todos, que tiene que ver con la educación. Pero para entender lo que nos pasa en la educación hoy, vamos a empezar haciendo un rastreo histórico para saber por qué hoy, en pleno siglo XXI, estamos debatiendo sobre la educación, sobre nuestras infancias, sobre nuestros jóvenes, pero principalmente con nuestra relación con el conocimiento. Sabiendo que vamos a discutir sobre las 3 figuras epistémicas que hoy atraviesan la educación y que son el elemento fundamental de lo que la mayoría de ustedes hacen o estudian, que tiene que ver con la educación no formal, la educación popular, la educación social. Para mí es un desafío tremendo estar hoy con ustedes hablando sobre esta problemática y al mismo tiempo es un honor. Vamos a hacer la traducción. Yo voy a hablar un ratito en castellano y Leandro muy gentilmente les va a hacer la traducción al portugués. Si querés que empecemos con la traducción, yo te espero, Leandro. Gracias y sean todos bienvenidos. Pessoal, então a professora está dizendo para nós aqui, né, que ela precisa fazer uma revisão histórica, né, nos conceitos da educação, os caminhos que a educação percorreu, para a gente compreender essa realidade que a gente está vivendo hoje. Então, é necessário essa retomada histórica, esse aprofundamento conceitual, para que a gente possa compreender a educação nos dias de hoje. E ela disse também que é um grande prazer para ela participar desse encontro com a gente aqui. Bueno, la invitación es a pensar, la invitación es reflexionar y vamos a presentar este modo reflexivo desde 3 provocaciones. La construcción del discurso de la modernidad clásica, las figuras epistémicas que gobiernan las teorías de conocimiento hoy y debatir un poco como última instancia, no como algo conclusivo ni al final, sino pensar entre todos las necesidades, las reflexiones,
las posibilidades de intervención en la educación hoy y en la escuela latinoamericana en particular. Pessoal, então a professora está dizendo aqui o caminho da palestra dela. Ela vai fazer uma explicação desde a modernidade clássica, que houve importantes transformações aí na educação, vai falar justamente daquelas figuras epistêmicas sobre o conhecimento e vai falar as necessidades e possibilidades que nós temos enquanto educadores de intervenção nessa educação que ela vai discutir com a gente. Bien. ¿Por qué empezamos con el discurso de la modernidad clásica? Porque habitamos la escuela y la escuela surge en la modernidad clásica. Es un dispositivo de control panóptico que la modernidad crea para controlar la conducta de los ciudadanos. La modernidad crea una serie de instituciones para ordenar a la sociedad. El ordenamiento religioso con la iglesia, el ordenamiento de la locura con los hospitales psiquiátricos, el ordenamiento de la sexualidad con el matrimonio, el ordenamiento del desvariado, del delincuente, del disfuncional con las prisiones y el ordenamiento de la ignorancia desde el punto de vista de la escuela. Esta construcción panóptica de punición, de encierro, de control, controlaba dos dimensiones específicas de los sujetos: los cuerpos y el conocimiento. Pessoal, então a professora Virgínia aponta, a origem da escola na modernidade clássica, com essa intenção, e ela lembra aquele conceito do panóptico, com essa intenção de controlar a conduta. Então, várias instituições foram criadas, como a igreja, os hospitais, a própria sexualidade foi controlada através do casamento, o surgimento da prisão para controlar as pessoas que cometeram alguma atitude fora da norma, e são chamados de delinquentes, e o combate à ignorância através da própria escola. E dois aspectos ela aponta como fundamentais aqui no controle, que é justamente o controle dos corpos y el control del conocimiento. Bien, tres figuras van a organizar el discurso de la modernidad clásica. Tres figuras que nos interesan a nosotros desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista investigativo. Tres grandes rupturistas de la tradición heredada. El primer gran rupturista, contemporáneo con el segundo, lo tenemos a Descartes. René Descartes, que inaugura la filosofía como ciencia. Desde las características de la concepción de ciencia que nosotros conocemos en la actualidad. Porque ustedes dirán, pero Virginia, la filosofía ya tenía 10 siglos. Sí, pero el concepto de ciencia filosófica se construye también en la modernidad clásica. Dos son las obras importantes de Descartes que nos interesan a nosotros para pensar la educación: las meditaciones metafísicas y el discurso del método. Con esas dos obras, Descartes inaugura la filosofía moderna. Descartes inaugura el racionalismo como filosofía, como teoría gnoseológica. Y sin darse cuenta, o nosotros tomándolos con tantos años de distancia,
inaugura uno de los temas fundantes de nuestra charla de hoy, que es la primera figura epistémica, que es la disciplinarización del saber. A professora aponta aqui 3 figuras importantes nesse período da modernidade clássica, e começa falando de René Descartes, que inaugura a filosofia como ciência, esse conceito realmente da filosofia como uma ciência. E ele, duas obras, principalmente, são importantes. São as Meditações Metafísicas e o conceito de método. Então, 2 conhecimentos são enfatizados, é o racionalismo e essa disciplinarização do conhecimento, o conhecimento disciplinarizado. Con muy poquitos años de distancia, Comenio, desde la pedagogía, desde la religión, pero desde un fuerte laicismo, plantea la inauguración de la escuela. No solamente se instituye la escuela como dispositivo de lo escolar, como esta preocupación por la educabilidad del niño, porque hay otra cuestión importante que surge con la modernidad clásica, que tiene que ver con la construcción de la noción de infancia. Hasta la modernidad clásica, el infante no existía como categoría discursiva. ¿Había niños? Sí, por supuesto que había niños, pero estaban invisibilizados. Era lo mismo si estaban vivos, era lo mismo que si estaban muertos, era lo mismo si trabajaban, era lo mismo si no trabajaban. Es decir, compartían con el mundo adulto toda su vida cotidiana del adulto. Trabajos, fiestas, matrimonios. Con Comenio y la institucionalización de la escuela, aparece el discurso de lo pedagógico, pero principalmente aparece un concepto importante en el 1657, que es el concepto de didáctica. Es el concepto de la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿De quién? De ese niño, que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo, que hay que educarlo. O professor destaca, então, aqui a figura do Comênio, né? E aí o Comênio, ele começa justamente a utilizar desse conceito que a gente conhece hoje, que é a laicidade, né? E começa a surgir a noção da infância, que antes não existia, né? As crianças, logicamente, elas estavam aí pelo mundo, se relacionando com os adultos, com as pessoas, com as outras crianças, mas não existia esse conceito de infância, né? Como se fosse uma identidade infantil. Eles eram invisibilizados. E surgiu também, com Comênio, no ano de 1657, o discurso do que é pedagógico, e se manifestando principalmente através desse novo conceito, que é a didática, é o conceito de didática, com essa preocupação do ensino e da aprendizagem das pessoas. Bien, este concepto de infancia como construcción de la modernidad es fiel al momento histórico en que surge. Las características de esta modernidad están vinculadas, como nosotros lo dijimos anteriormente, al control, a la homogeneización, a la universalización. Se empieza a pensar la realidad como un sistema cerrado, un sistema constituido por subsistemas cuyas relaciones de estos subsistemas que constituyen un sistema general están dadas desde una lógica lineal.
causalística, unidireccional, determinista. En última instancia, objetiva y homogeneizante. Las apuestas de Descartes, las apuestas de Comenio, y ambos en el siglo XVII, y la construcción de la metodología científica, del método científico en el siglo XVIII con Newton en sus Principias Matemáticas, corolan, construyen la racionalidad clásica. Una racionalidad entendida como un sistema cerrado. A professora apresenta para nós, então, mais uma vez, essa questão da educação foi criada, então, na modernidade, e aí ela fecha essas três figuras que ela destacou, que é o Descartes, Comênio e Newton, com essa educação para controlar, uma educação para homogeneizar, no sentido universalizante, e seria um sistema fechado, com alguns subsistemas, mais uma questão linear, aquela questão linear de causal, né? Uma coisa muito determinista, que marcou a racionalidade clássica dessa modernidade. Bien, cuando con Leandro estamos pensando en cómo valga la redundancia, cómo pensar esta intervención hoy, Leandro me decía, es importante que especifiquemos o explicitemos qué es esto de la epistemología clásica, para después hablar en pleno siglo XX, XXI, de una epistemología de segundo orden o una epistemología compleja, que es lo mismo. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una rama de la filosofía. Cuando la filosofía se sistematiza, aunque el concepto de sistematización no existía en esa época, cuando la filosofía se sistematiza en el siglo V a.C., en la Grecia ateniense, en la polis ateniense, en el centro de este microcosmos que se estaba organizando, que era nuestra racionalidad occidental, la filosofía surge como modo explicativo racional frente a lo que les estaba pasando o como modo explicativo de los orígenes y que parte a partir de una duda, valga la redundancia. Y tenemos varias ramas de la filosofía que trataban de explicar los acontecimientos. La gnoseología, que estudia el conocimiento, la ética, que estudia los principios éticos y morales de la conducta, la axiología, que estudia los valores, la lógica, que estudia la racionalidad y los silogismos, la estética, que estudia la belleza, y la epistemología, que estudia la ciencia. Pessoal, muito importante esse momento agora, que a professora explicou para nós o que vem a ser a epistemologia. Então, a epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, as crenças, as fontes dessas crenças, e como ocorre essa aquisição desse conhecimento e dessa crença. Então, é um ramo da filosofia, diz respeito a como nós conhecemos, como nós chegamos a conhecer esses conhecimentos, né, que realmente foram criados, as origens desses conhecimentos, e a explicação também. Qual é a explicação dessas origens e desses acontecimentos? E tem essas vertentes da epistemologia, que é um ramo da filosofia, que trata da ética, que trata dos comportamentos, dos valores, a questão da moralidade, a questão da estética, que tem a ver com o que é considerado belo, o que é considerado, então, feio, né? Então, a epistemologia vem do grego, né, como a professora disse, é o estudo
desse conhecimento, da origem desse conhecimento, das fontes e como ocorre a aquisição desse conhecimento que foi construído. Pero ustedes se preguntarán, Virginia, ¿por qué estamos en el siglo V antes de Cristo? Y sí, estamos en el siglo V antes de Cristo, porque nosotros tenemos que saber por qué hoy vamos a hablar sobre transdisciplinariedad y complejidad. Porque los que estamos acá somos mayoritariamente educadores, o estamos trabajando en educación, o estamos estudiando educación. Y la educación es una ciencia, por lo tanto tiene una rigurosidad científica que constituye o que es constructora de este campo disciplinar. En el siglo V a.C., cuando la filosofía surge con sus ramas diversas que estudian todo lo que les acontecían a los hombres de la antigüedad, no podemos hablar de ciencia, no podemos hablar de disciplina. Hablamos de saberes. Pero cuando cae el mundo antiguo y tenemos 1000 años de modernidad clásica, de Edad Media, donde no está la figura de la institución escuela, sino que la transmisión del saber se daba a partir de los sacerdotes en las catedrales, tampoco podemos hablar de disciplina científica. Hablamos de que en el mundo medieval el conocimiento se denominaba o estaba agrupado o estaba fragmentado en lo que se conocía como el trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales. Entonces venimos de un mundo antiguo que habla de saberes, de un mundo medieval que habla de 7 artes liberales y de un mundo moderno que habla de la disciplinarización del saber. A professora retoma aqui que no passado, né, não havia disciplina, não havia essa construção que vem a ser, logicamente, depois moderna, da disciplina. Haviam saberes, e os saberes eram transmitidos principalmente pelos sacerdotes, quem tinha a possibilidade de ter esse conhecimento na época. Aí ela menciona a Idade Média, a sociedade medieval. Não havia essa rigorosidade científica. Isso veio depois, com a Idade Moderna, com a educação e essa disciplinarização do conhecimento. Então, a criação dessas disciplinas, que depois vem a ser trabalhada na escola, que é uma construção moderna. Esto es importante, estos saltos cuánticos son importantes y son necesarios. Es historia de la ciencia, justamente es epistemología. ¿Por qué fue necesario hacer este cuadro comparativo acerca de cómo se constituyó la relación con el conocimiento? Porque si bien yo no los veo a ustedes, Leandro me comentó que en esta capacitación ha inscrito más de 420 personas que seguramente pueden estar conectadas ahora o que van a ver la reproducción más tarde. Es importante considerar que nuestra formación, todos los que estamos sentados adelante de esta pantalla o que vamos a escuchar después esta grabación, somos hijos de la modernidad clásica. Habitamos instituciones modernas a pesar de que nacimos a fin del siglo XX o en el siglo XXI. Nuestra formación es disciplinar. La caracterización y la fragmentación del saber disciplinar viene de la época de Descartes, viene de la época de Comenio y se estudia con el método científico que instaura Newton. Y estamos hablando de siglos XVII y del siglo XVIII. Nuestra escuela, con la fragmentación disciplinar, con los diseños curriculares disciplinares, responde a la lógica de la modernidad clásica. ¿Y qué es una disciplina? Una disciplina es
el recorte del universo en un átomo, en una parte mínima, por eso hablamos de fragmentación disciplinar. Y si yo tengo un recorte fragmentado de la realidad, ¿cómo hago para conocerlo? Bueno, construyo un método. Ese método es el método que planteó Newton, que es la observación, la problematización, la verificación y la formulación de leyes universales. Então, nós somos, na realidade, nós somos filhos dessa modernidade clássica. Então, houve, então, uma formação disciplinar com a adoção dos métodos científicos, que, na realidade, na criação dessas disciplinas, foi uma fragmentações, são recortes dos conhecimentos, recortes da realidade, que fragmentam esse conhecimento. Então, nós somos filhos desse modelo de disciplinarização, que é a fragmentação do conhecimento. E isso veio através do método, né? O método universal, o método linear, que a gente aplica ainda hoje. Bien. Todos trabajamos en una escuela. Todos hemos ido a una escuela primaria, a una escuela secundaria, a una universidad. Me atrevo a decir que la mayoría de los diseños curriculares por los que nosotros hemos sido atravesados en nuestra escolaridad tienen esta definición de conocimiento disciplinar. ¿Y cuál era la relación con ese conocimiento disciplinar? La relación con ese conocimiento disciplinar está dada primero desde la fragmentación. Conocemos partecitas. Al estar fragmentado, tengo que memorizar la ubicación exacta de esa partecita. Y al estar fragmentado, impide la posibilidad de relacionar. Ese es el espíritu de la fragmentación disciplinar. Ahora, no vamos a hacer juicios valorativos de que si la disciplina es buena o es mala, porque somos todos inteligentes y no podemos caer en ese discurso maniqueo. La disciplinarización del saber fue necesaria para la modernidad clásica, porque no había nada. Como no había nada, teníamos que empezar a organizar esta nada. Y esta nada se organizaba a partir de las instituciones, se organizaba a partir de las relaciones entre esas instituciones y las personas, pero principalmente esa organización estaba dada a partir de cómo yo podía mirar esa realidad externa, como una foto objetiva a la cual yo tenía que manipular, a la cual yo tenía que organizar, a la cual yo tenía que sistematizar, dejando por fuera, excluyendo todo lo que sea caótico, inesperado, disfuncional, todo lo que sea que venga a desorganizar este tan preciado orden que la modernidad se enfatizó y trabajó para lograr. Pessoal, então, nessa construção das disciplinas, a ênfase foi a fragmentação. Então, quando fragmenta, a gente tem aquela necessidade de memorizar esse conhecimento. E esse conhecimento fragmentado, compartimentalizado, ele dificulta, a professora diz até impede, né? Impede as relações dos conhecimentos. E essa fragmentação, essa construção de disciplinas,
foi feita a partir de instituições, logicamente, e de pessoas que se relacionavam com essas instituições. E essas pessoas, elas podiam fazer essa fragmentação, essa organização, a partir do que ela podia observar da realidade. Agora, ela lembra, né? Assim, a gente não pode ver essa questão como se assim, a disciplina, a organização em disciplinas é bom ou é ruim. Ela relembra aqui que não havia nada antes da modernidade. Essa organização em disciplinas foi necessária, não havia essa organização. E a modernidade clássica prezava pela ordem. Então, tinha que haver uma ordem, né? E essa ordem, ela excluía o que era caótico, o que era inesperado, o que era disfuncional, ou seja, tudo que atuava contra a ordem não era bem-vindo, né, nessa organização das disciplinas. Bien. Pero la historia avanza, el tiempo pasa y fueron deviniendo los años, hasta que llegamos al siglo XX, con esta construcción cerrada, homogénea, controlada, ordenada. Y el siglo XX marca una ruptura epistémica, marca un cambio de época. Pero los cambios de esta época, de este siglo XX, se empezaron a vivir antes. ¿Cuándo se empezaron a vivir? Con pensadores de ruptura. ¿Cuáles son estos pensadores de rupturas que empiezan a cuestionar este orden social, este establecimiento del control ordenado que encorseta a las personas? Les voy a nombrar 3, que son mis preferidos. Hay muchos más, pero 3 que son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Freud y su invento del psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente. Einstein, que tomando los postulados de Newton, formula el segundo principio de la termodinámica. Y el matrimonio Curie. ¿Qué es lo que dicen? No vamos a entrar en el psicoanálisis, ni en la física, ni en la química. Lo que yo les quiero mostrar, y todos los físicos y químicos y matemáticos que siguieron al matrimonio Curie y a Einstein, se dieron cuenta de que la realidad no está ordenada. Y que el desorden, lejos de descontrolar la realidad, genera nuevos órdenes, que en nuestro caso serían nuevos órdenes discursivos. Lo que se creyó durante 25 siglos, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XX, de que se tenía que controlar la realidad para poder conocerla, el matrimonio Curie, Einstein y Freud dijeron, no, gente, esto no es así. En el desorden, en el caos y en lo indeterminado, se generan nuevas lógicas y nuevos conocimientos y nuevas relaciones con el conocimiento. Y esto va a dar origen a las 2 figuras epistémicas que surgen en el siglo XX. Piaget, desde la epistemología genética y la biología, con el concepto de interdisciplina, y Nicolescu, desde la física cuántica, en la dimensión termodinámica, con el concepto de transdisciplina. Pessoal, então, no século XX, final do século XIX, início do século XX, nós herdamos essa construção, chegamos a herdar essa construção fechada e universal. Mas aí começaram a aparecer alguns autores, né, que causaram mudanças e rupturas.
justamente contra essa ordem social que nós herdamos nesse processo. E a professora cita aqui 3 que ela mais gosta, né? Que é o Freud, com o conhecimento da psicanálise, Albert Einstein, com as suas teorias da relatividade e a termodinâmica, e Matrimonio Curie. Seria isso, professora? Matrimonio Curie? Matrimonio Curie, Madame Curie y Pierre Curie. Ah, sim, claro. Matrimonio Curie. E esses autores, principalmente, que a professora citou, mas tem vários, né? São vários outros autores, esses são os mais importantes, na opinião da professora, criaram novas ordens discursivas. E ela destaca também Jean Piaget com o conhecimento da interdisciplina, né? Com Jean Piaget, a interdisciplina. E com Nicolescu, o conceito de transdisciplina. Então, houve mudanças bastante importantes nesse momento. Gracias, Leandro. Si yo lo pudiera decir en portugués, eso sería mucho más fácil, pero bueno, es muy limitada mi capacidad de oratoria en portugués. En realidad, Einstein, con la teoría de la relatividad, va a dar el inicio para que después surja, eso me equivoqué yo, surja la física cuántica. ¿Qué es lo importante de estos 3 pensadores de rupturas de fin del siglo XIX que después habilitan la voz a otros autores? Heisenberg, Borg, Born, Pauli, no los voy a nombrar a todos porque me los voy a olvidar seguramente, pero todos vinculados al ámbito de las ciencias duras. Piaget desde la biología. ¿Por qué son de ruptura? ¿Y por qué los traigo para poder pensar la epistemología? Porque estamos hablando de epistemología. Los traigo porque lo que cambia es el concepto de sistemas. Con la incorporación del azar y del caos al discurso de la ciencia, es decir, con la incorporación de que hay algo imprevisto que lejos de desorganizar y de alborotarme todo, genera nuevas órdenes discursivas, con la incorporación del azar, del caos y del imprevisto, cambia el concepto de sistema. El sistema no se entiende como un sistema cerrado, sino que se empieza a considerar el concepto de sistema complejo. ¿Y cuándo es complejo un sistema? Cuando los subsistemas que lo constituyen se relacionan entre sí con lógicas no lineales y alejadas del equilibrio. Estas lógicas no lineales y alejadas del equilibrio en términos de la termodinámica necesitan de puntos de bifurcación que implican de que o el sistema vuelve a su origen y lo vuelven a ordenar o necesitan lógicas nuevas de explicatorias. Por supuesto que aparecen las lógicas nuevas explicatorias dándole un nuevo sentido, resignificando lo que antes la modernidad clássica havia tratado de ordenar. Pessoal, mais um momento importante aqui da fala da professora, porque com esses autores que ela mencionou, Freud, Einstein, Curie, Piaget, Nicolescu, então vai acontecer uma mudança no conceito de sistema. Então, o sistema que antes era linear, universal e fechado, começou a considerar que existe algo de imprevisto nesse processo. Então, ele não pode ser mais fechado. Então, começa a ser criada a ideia do sistema complexo. Então, esse sistema complexo, que tem vários subsistemas, eles são não lineares. Esses subsistemas são não lineares. Então, e essa relação, ela possui pontos de bifurcação. Então, é interessante que os autores começam a compreender que não existe mais aquele sistema fechado, universal. Existe um outro modo de observar a realidade, os seus sistemas e subsistemas, que não são mais lineares. Existe algo de complexo aí nesse novo sistema.
Exacto, la pregunta sería, ¿cómo pensar la educación desde la termodinámica? Que parecen dos ámbitos totalmente alejados, pero que hoy son necesarios para poder entender la educación. Entonces, tenemos que volver un poquitito para atrás y posar los ojos en Piaget. ¿Qué estudia Piaget? ¿Qué es la epistemología de Piaget, la epistemología genética de Piaget? ¿O qué trató de investigar Piaget? Ahora va a salir un libro en México con esto que les voy a explicar muy rápidamente de Piaget, pero que está más detallado en el libro. Piaget, en la epistemología genética, estudia cómo los sujetos construimos el conocimiento teniendo en cuenta de ir de los conocimientos más simples a conocimientos más complejos. Cómo el conocimiento genéticamente se construye a partir de conocimientos cada vez más simples que se constituyen en conocimientos cada vez más complejos. Y acá es algo interesante. Piaget es biólogo. Y en la biología no se habla de sujetos, sino que se hablan de individuos o de especies. Pero Piaget, al igual que Morán, Piaget desde la biología, Morán desde la sociología y de la filosofía, hablan de individuos, pero cuando plantean su teoría de conocimiento, hablan de sujetos. Porque el que conoce es un sujeto atravesado por el lenguaje y por la cultura. A professora faz então uma pergunta para nós aqui, já que os sistemas são complexos, os subsistemas se relacionam a essa bifurcação, como pensar a educação então desde a termodinâmica? E ela menciona aqui Jean Piaget, que é biólogo, com a sua teoria genética, que pergunta como os sujeitos constroem o conhecimento do simples para o complexo. E ela menciona que tanto como Piaget, mas também Edgar Morin, Piaget pensando a biologia, e Edgar Morin, com foco na sociologia e na filosofia, também pensam o indivíduo como sujeitos. Bien, y acá tenemos un encuentro con Freire. Freire siempre habló de sujetos, porque los sujetos, por medio de la palabra, por medio de el instaurarse como yo, transforma su realidad y se transforma a sí mismo. El yo, sujeto, por medio de la palabra, cambia, transforma. Y de ahí viene la educación como práctica de la libertad, como práctica social, porque nos compromete éticamente y moralmente a las que los realizamos. ¿Por medio de qué? Por medio de esa transmisión, por medio de ese acto epistémico que es relacionarme con el mundo para poder nombrarlo. A professora Virgínia, então, menciona Paulo Freire, que também considera os sujeitos, e a importância da palavra, né, da linguagem, o diálogo, que a palavra, a pessoa, o sujeito, através da palavra, ele pode mudar e transformar. Então, esse conhecimento transmitido e construído através da palavra pode mudar, transformar. Aí seria um conhecimento, sim, como prática da liberdade. O conhecimento, essa educação, com conhecimento capaz de libertar as pessoas. Bien, y acá aparece la tercera figura epistémica que tiene que ver con este saber transdisciplinar. Leandro me estaba comentando que la mayoría de ustedes está trabajando en educación no formal, en lo que en Brasil se llama educación popular o educación social.
que por definición son trayectos formativos por fuera de la escuela, que implican tener en cuenta la diversidad, tener en cuenta la voz de esa diversidad, tener en cuenta la otredad como construcción cultural de esa diversidad. Vi un saludo de Paulo. Paulo es un estudiante mío de doctorado que vive en Recife, que está escuchando esta charla y que hizo justamente una tesis doctoral que tiene que ver con la construcción cultural. Ahí está. Con la construcción desde la diversidad, con la construcción de las identidades otras. En esta escuela, distinta a la escuela del siglo XVII. ¿Y por qué es distinta la escuela del siglo XXI a la del siglo XVII? Porque la escuela del siglo XVII homogeneizaba. Y la escuela del siglo XXI a veces homogeniza, vamos a plantearlo de modo distinto, homogeneiza a partir de una concepción disciplinar para un auditorio que es pluricultural, que es multiverso, que festeja o debería festejar la otredad. La otredad, la alteridad, la diversidad cultural como constitutivas de nuevos saberes que tienen que ser incorporados a la transmisión cultural que hace la escuela hoy. Acá intervienen las epistemologías del sur, con Boaventura de Sousa Santos, el pensamiento del sur, con Edgar Morán, las teorías postcríticas de género, postestructuralistas, postmodernistas, que tratan de recuperar la otredad e instaurarla como discurso no de las fronteras, sino escolar. Então, com esse conhecimento que liberta, tem essa diferença da escola do século XXI com a antiga escola do século XVII. Essa nova escola, ela deveria dar voz à diversidade, à alteridade. Não pode ser homogênea. Agora, a professora Virgínia aponta aqui uma preocupação que ainda hoje, né, algumas escolas, ela aplica uma disciplina homogênea ainda para um público que é plural. Então, existe um público plural, multicultural, que ainda é foco, né, assim, recebe um conhecimento homogêneo. E ela aponta aqui a construção de alguns autores, por exemplo, Boaventura de Sousa Santos, o próprio Edgar Morin, que aponta essa necessidade de abertura para a pluralidade, para a multiculturalidade, que não sejam criadas fronteras territoriais. Bien, y es en este contexto, en realidad en el contexto de la década del 70 del siglo XX, que aparece el concepto de transdisciplina. Se empieza a estudiar el concepto de transdisciplina desde la termodinámica, pero que sale a la luz en estos primeros 20 años del siglo XXI. ¿Qué es la transdisciplina? Para que haya transdisciplina se tienen que dar 3 condiciones. Entender la realidad como una realidad compleja, entender que esta realidad compleja tiene que estar abordada desde la multidimensionalidad y que esta realidad compleja abordada desde la multidimensionalidad tiene que incluir, fíjense la belleza, tiene que incluir el tercero excluso de Aristóteles. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Con todo el desarrollo que nosotros hicimos hasta el momento, tenemos que saber que la realidad es un sistema complejo, que si es un sistema complejo no la puedo abordar desde un conocimiento disciplinar,
sino que tienen que ser abordadas desde lógicas no lineales. Y estas lógicas no lineales son el discurso de lo religioso, el discurso mitológico, el discurso occidental, el discurso de los pueblos originarios, el discurso de Oriente. Todas las epistemologías tienen que entrar a estudiar la realidad, a plantear diálogos, debates genuinos y tener en cuenta, si consideramos este contexto, que la lógica clásica de Aristóteles, que excluía lo que no podía controlar y que no podía nombrar, hoy es necesario incluirlo. Hoy el desorden se tiene que incluir como modo explicativo para generar nuevos órdenes. Hoy el azar, el imprevisto, el caos, no son motores desordenantes como lo planteaba Aristóteles, que directamente no lo podía ni pensar, sino que son generadores de nuevas lógicas discursivas. Y nosotros, o muchos de ustedes, estamos en educación, y todos ustedes están trabajando en educación no formal. ¿Y qué ámbito más rico que la educación no formal para poder pensar este concepto de transdisciplina? Si la disciplina era la construcción de un objeto y de un método para abordarlo, la interdisciplina planteada por Piaget es construcción metodológica. Yo tengo un objeto y tengo diferentes disciplinas para abordar ese objeto. Esas disciplinas tienen que dejar de lado su construcción metodológica singular y negociar y construir una metodología que sea distinta a la singularidad y común para todas. Y la transdisciplina es creación de objeto y de método. A professora Virginia, então, começa a discutir o que é, então, essa transdisciplina. E ela aponta três elementos fundamentais para compreender o que é a transdisciplina. Então, é importante entender a realidade como complexa, aceitar essa realidade complexa, essa realidade que é multidimensional, ou seja, a multidimensionalidade da realidade, incluir a beleza e o que é excludente, e adotar essas lógicas não lineares. Então, ela apontou vários campos de conhecimento da nossa vida social, e todos esses conhecimentos devem ser explorados, né? Nada deve ser excluído. Então, para a criação dessas novas metodologias, você tem que não excluir o conhecimento, mas compreendê-lo, explorar esses conhecimentos. E aí seria uma desordem capaz de criar a ordem. Seria Exacto. Isso, professora, uma desordem capaz de criar uma ordem, uma nova metodologia. Bien, y estamos en una época de cambios. Estamos siendo nosotros siendo objetos de un cambio de época. Estamos viviendo un momento turbulento, un cambio de perspectivas, cambios de paradigmas. Estamos en este momento de cambio. Nosotros somos el cambio de época. Por lo tanto, la invitación es a pensar cómo podemos resignificar esta escuela, cómo podemos repensar estas infancias en plural y cómo podemos pensar que estas infancias en plural en esta escuela puedan apropiarse de un conocimiento desde el punto de vista de la complejidad. Un conocimiento que se entrama, un conocimiento que se construye, un conocimiento que es singular, un conocimiento que es genuino. Sabiendo o considerando o enterándonos en este momento que el mundo es mucho más grande que Occidente y que el mundo va mucho más allá
de una concepción cristiana. Y que el mundo puede ser pensado, reflexionado y actuado desde diferentes lógicas. Y que hoy todas son válidas para poder transmitirse en y por la escuela. Porque si no vamos a caer en una soberbia epistémica. Y tenemos que construir la tolerancia cognitiva y la democracia de saberes. Porque si no estamos cayendo en lo que estamos criticando o tratando de superar, que son los dogmatismos, los fundamentalismos, y somos todos latinoamericanos, y sabemos, vivimos, transitamos, o la historia nos ha contado ¿qué pasa con los fundamentalismos? ¿Qué pasa con los dogmatismos? ¿Qué pasa con los regímenes totalitarios? La tolerancia epistémica se enseña, se educa, se transmite. La democracia de saberes se enseña, se transmite, se aprende. Por lo tanto, no podemos hablar desde una soberbia cognitiva, disciplinar y verdadera, fundante sí del discurso de la modernidad clásica, pero que hoy está cuestionada. ¿Qué estoy diciendo? No es que tenemos que renegar del conocimiento disciplinar. El conocimiento disciplinar es necesario, pero hoy, 21 de marzo del 2023, no es suficiente. Então, a professora coloca uma pergunta super importante: como ressignificar a escola, como ressignificar, por exemplo, as infâncias. Então, a defesa é de um conhecimento que é capaz de ser construído. Então, ela aponta que o mundo é muito mais do que somente o Ocidente, é muito mais do que o cristianismo. Isso seria uma soberba, né? Só o Ocidente, o cristianismo, como o único conhecimento e o mais importante de todos. Ela diz que todas as lógicas são válidas. Todas as lógicas são válidas. É preciso, no processo educativo, construir uma tolerância cognitiva e uma democracia de saberes. Então, essa democracia de saberes e essa tolerância cognitiva é possível de ser ensinada e é possível de ser aprendida. Então, a gente precisa, com isso, superar o fundamentalismo e o dogmatismo. E ela aponta aqui o que isso acontece de ruim, né? Se cresce o fundamentalismo, se cresce o dogmatismo, acaba chegando nessa faceta aí totalitária, né? O totalitarismo. Então, ela defende que é possível construir e ensinar uma tolerância cognitiva e uma democracia de saberes. Y como para ir cerrando, porque lo interesante es que no sea un monólogo, sino que sea un diálogo, pensar que los sujetos que construimos la educación, la construimos desde la diferencia, desde la belleza de la diferencia, desde la tolerancia de esa diferencia. Desde la diferencia cultural, desde la diferencia lingüística, desde la diferencia epistémica. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestras prácticas como docentes para ver si seguimos sosteniendo la homogeneidad del status quo o educamos para la transformación social de la cual estaba hablando Paulo Freire. ¿Saben cuál fue el mérito de Paulo Freire? El mérito de Paulo Freire fue darse cuenta, lastimosamente a muy temprana edad, cuando se muere su padre, que la escuela donde él iba, una escuela de ricos, que la educación no era para todos de la misma manera. Él pensaba que la educación que él recibía, la recibía todo el mundo.
Y cuando muere, su padre se da cuenta de que él, Paulo Freire, que en ese momento no era el Freire que conocimos a posteriori, de que él tenía una condición de posibilidad distinta a los de su sociedad, a los de su ciudad, a las del noreste brasilero. Y es ahí donde él empieza a trabajar, primero como abogado y después como funcionario y después en el exilio y después con toda su magnífica obra. Ahí empieza a trabajar por esta educación del oprimido. Pero el hecho más importante y el texto más importante de Freire no tiene que ver justamente con todas sus pedagogías. Tiene que ver con el primer texto que él escribe, que es un juego de palabras brillante, de una mente genial, que es Comunicación y Extensión. Ahí define qué es la comunicación como construcción y qué es la extensión como aculturamiento. Pessoal, chegando ao final, a professora diz para nós aqui que é possível construir uma educação desde a beleza da diferença. Então, uma diferença cultural, a diferença linguística, e para isso nós precisamos revisar a nossa prática. E ela aponta que a disciplina, a organização nas disciplinas, ela é necessária. O questionamento é a forma como essa organização é construída. E essa organização não deve ser excludente, homogeneizante, elitista. E ela menciona aqui a Paulo Freire, e fala na vida de Paulo Freire, um momento importante para ele foi quando ele descobriu que a educação não é para todos e nem é da mesma maneira. E dá um recado importante para nós aqui, de uma obra do Paulo Freire, que ela considera até mais importante do que as suas pedagogias, né? Pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, que é um texto que eu acho que vocês podiam procurar aí, que é um livro, né, que chama Comunicação e Extensão, do Paulo Freire. Eu acho que a gente podia depois buscar esse material para estudar. Então, Comunicação e Extensão como uma obra importante do Paulo Freire, que a professora nos dá essa dica aqui. Bueno, y ¿cómo terminar, Leandro? Ahora, después de esta traducción, de esta magnífica traducción y de todo lo que estuvimos diciendo, bueno, ¿cómo terminar? Y vamos a terminar con una frase de Freire, vamos a terminar con una idea de Morán, vamos a terminar con una idea también de Piaget, una idea desde la termodinámica y una idea de Platón, que tiene que ver con el eros. Para enseñar se necesita eros, porque el eros plantea la pasión por lo que nosotros estamos haciendo. La pasión que tiene que ver no con la sexualidad, sino por el acto de conocer. Es la pasión en la racionalidad, en donde un sujeto se relaciona con un objeto y construye el conocimiento. El conocimiento se construye. El conocimiento no se acumula. El conocimiento se construye en una relación de singularidad atravesado por la multidimensionalidad que hoy nos hace constituir como sujetos deseantes, como sujetos para la educabilidad, como sujetos epistémicos. Muchas gracias por su escucha atenta, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, ahora sería el momento de poder abrir el debate y habilitar la palabra, que es justamente todo lo que nosotros estuvimos diciendo hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Excelente la traducción. Muchas gracias a vos, professora. Agora vamos a ter perguntas, dúvidas, comentários de los alunos de
América Latina, toda a América Latina, Argentina, Colômbia, Equador, e também os alunos de Brasil. Pessoal, vamos lá, dúvidas aqui, comentários para a professora Virgínia. Aproveitem a oportunidade única. Professoras, muitas felicitações aqui. Marta Prado, charla magnífica. Helena de México. ¿Alguna pergunta para a professora? Por favor, comentário. Vamos ver. Felicitações. Rafael Soler. Saludo desde Colômbia. ¿Sería? Colômbia. Colombia. Mira, México, Colombia, Brasil. Hernán Rivas, Colômbia também. Cruz Juanita Morales. ¿Alguna tuya, profesora? Deben ser. Norma Jurado. Ah, Norma es amiga y compañera, profesora de multiversidad conmigo. Professora, olha aqui, há uma pergunta aqui. Juan Carlos Castro Banhos, como apoiar a apropriação do pensamento complexo em los processos sociais? Pessoal, o Juan Carlos está perguntando para a professora como nós podemos apoiar a apropriação do pensamento complexo nos processos sociais. Difícil pregunta, profesora. Difícil, pero también es sencilla. Vamos a tratar de hacerlo, vamos a contestarlo sencilla sin caer en una simplificación, porque no es eso la definición de sencillo. Desde el punto de vista de, si nosotros pensamos en procesos sociales, estamos pensando en sujetos que están interviniendo dentro de esos procesos sociales. Por lo tanto, el proceso social implica movimiento, implica reflexividad, y al ser social, necesariamente necesita del abordaje desde diferentes disciplinas. Por lo tanto, hay que saber religar estas concepciones que nos aportan las diferentes disciplinas para poder abordar el proceso social. ¿Cómo? La contestación no es una respuesta, sino que la contestación deviene de cómo construir desde diferentes metapuntos de vista, que es el pensamiento complejo, una respuesta, un abordaje que nunca es conclusivo ni cerrado. Implica la intervención de diferentes niveles o líneas de intervención y de investigación para poder seguir repensando ese hecho social. Por ejemplo, desde lo económico, por ejemplo, desde lo educativo, por ejemplo, desde lo antropológico, por ejemplo, desde la historia, tratando de pensar siempre que el pensamiento complejo primero habla de que el que piensa, el que conoce, es un sujeto, como lo dijimos antes. No es un individuo, no es una persona, es un sujeto. Individuo, persona, sujeto no son sinónimos, sino que son construcciones epistémicas diferentes. Primero, pensar que el que conoce es un sujeto. Que ese sujeto está dentro del objeto que está investigando, no está mirándolo como una foto desde afuera como lo construyó la racionalidad clásica. Y tener metapuntos de vista de reflexividad y procesos metacognitivos para poder entender, explicar, analizar y presentar problemáticas para plantear esos procesos sociales. Por eso hablamos de una construcción. No se puede hablar de una respuesta cerrada y acabada porque no estaríamos hablando de pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento complejo? Es un pensamiento que entrama, es un pensamiento que abre la posibilidad a la problematización,
a la duda, pero principalmente entrama diferentes niveles de análisis. Ese es el pensamiento complejo. Vivimos en Latinoamérica. La mayoría de los países latinoamericanos tienen una fuerte construcción étnica y diversa. Y si ustedes se fijan en los pueblos originarios, en la diferencia en la diferencia étnica, van a ver cómo construyen un telar, un hilado. No hay dos hilados iguales. Esa es la construcción del pensamiento complejo. El pensamiento complejo construye la relación con el conocimiento desde la alteridad, definida la alteridad desde el punto de vista de la multidimensionalidad. No puedo hoy abordar un objeto de estudio desde un solo punto de vista. Y algo importante, que no lo trabajamos, pero que lo podemos trabajar, Leandro, en otra charla, tiene que ver con el discurso de lo antropoético, la incorporación de la ética dentro del discurso de las ciencias sociales en general y de la educación en particular. Profesor Hernán Rivas, una pregunta aquí que me pareció bastante también difícil. ¿Cómo se puede aplicar la transversalidad en educación con currículos tan rígidos determinados por los ministerios de educación? Es igual que Brasil, compañero Hernán, sería igual acá en nuestro país, Brasil, sería igual. Mira, yo traté este tema. El capítulo del libro se fue a México y todavía no lo publicaron, así que en cualquier momento lo publico yo como artículo científico, así sale a la luz. A ver, no es lo mismo la transversalidad que atraviesa y que no modifica a la interdisciplina o a la transdisciplina. La interdisciplina y la transdisciplina son construcciones que modifican y crean algo distinto, mientras que la transversalidad atraviesa algo que no modifica. Anexa, atraviesa, porque atraviesa diferentes disciplinas, pero no construye, no es una figura epistémica. ¿Es algo superior a la concepción disciplinar? Sí. Ahora, ¿cambia esencialmente la realidad? No. No me modifica como persona la transversalidad. Sí, la concepción transdisciplinar o interdisciplinar, porque construye relaciones epistémicas nuevas, distintas a la relación disciplinar. La transversalidad atraviesa la disciplina. No construye nada que va más allá de la transdisciplina, como ser la inter o la trans. Profesora, Tatiana Giordano pregunta como vos percibe el uso indiscriminado de las neurociencias y medicalización infantil como forma de justificar el tratamiento de los trastornos de aprendizaje. ¿Cómo lidiar y sustentar la mirada freiriana? Bueno, yo no soy especialista en neurociencias ni de cerca. Pero tengo una posición tomada con respecto a esta medicalización o estos aprendizajes distintos. En realidad, si yo necesito medicar a una persona para que aprenda, es encorsetar la diferencia a un discurso que no existe, que es justamente el de la modernidad clásica. Si yo les pregunto a todos los que estamos acá o a todos los que me van a escuchar a posteriori, ¿qué entendieron? No hay dos personas que hayan entendido lo mismo. Y no porque una sea más inteligente o la otra sea más bruta, sino que todos nos apropiamos o aprendemos a partir de lo que sabemos y a partir de lo que ignoramos. Ahí está la cuestión de la diversidad. Ahí está la cuestión de la alteridad. Pensemos en nuestros hijos. Tenemos 2, 3, 4, X cantidad de hijos. Misma familia, misma educación, mismas costumbres, misma religiosidad. ¿Aprenden todos iguales? No. ¿Y por qué no aprenden todos iguales si son hijos del mismo padre, misma madre, misma familia, mismo todo? Porque justamente ahí está la diversidad en las inteligencias múltiples,
en el deseo, en lo que me gusta. Yo tengo 2 hijos, a ninguno de los 2 le gusta la filosofía, por ejemplo. Y les encanta la matemática. A ninguno de los 2 le gusta la lengua. Y son buenísimos en ciencias naturales. Si yo tengo que medicar a alguien, implica que lo tengo que adormecer, que lo tengo que encorsetar, que tengo que dejar de movilizar ese cuerpo que es disperso porque es un niño. Y los niños se mueven. Y los niños son inquietos, físicamente e intelectualmente. ¿Desde qué lugar yo tengo que anestesiar a un niño para que entienda lo que yo quiero enseñarle? Porque ellos aprenden distintos. Nosotros seguimos enseñando con modelos modernos y nuestros hijos y nuestras infancias nacieron en un contexto en donde la relación es mediante redes y no es disciplinar. Yo toco una ventanita y salen 1000 ventanas. Y nuestros estudiantes pueden atender en simultáneo todas las ventanas y nosotros no. Porque nosotros estamos o hemos aprendido mirando una sola realidad. Por eso no aprenden, porque aprenden distinto. ¿No será que tenemos que revisar nuestra formación docente para ver por qué este niño no aprende desde el modo que yo estoy enseñando? De última tendríamos que medicarnos nosotros para que ellos aprendan. Professora, outra pergunta, José Luis Cisneros. Doutora, considera usted que os efeitos da emergência sanitária han impulsado cambios importantes em la lectura de los fenômenos educativos de AL? Que seria AL? Estimado José, por favor, nos explique aqui que seria AL. Então, vamos a outra... Martín es alumno mío, es de acá de Argentina. Hola, Martín. Martín Mader. Como começar a motivar este pensamento complexo em estudantes de educação secundária quando transitamos uma sociedade onde todo acto ou resposta que se espera seja corta e em el momento? ¿Qué pregunta, Martín? Martín rinde conmigo mañana. Buena pregunta. A ver, ¿cómo motivar? Yo cambiaría la palabra motivar. El pensamiento complejo o el pensamiento no motiva o no se motiva. En realidad se tiene que construir. La pregunta sería, ¿cómo vos como docente, vos Martín como futuro docente, cómo haces primero para enseñar complejamente, para que tu alumno aprenda complejamente? En el supuesto caso de que entendamos que la teoría de la complejidad es una teoría más. Pero la teoría de la complejidad no es una teoría más. La teoría de la complejidad es un estilo de vida. Porque implica que vos te vas a relacionar con el conocimiento siempre, adentro o fuera del aula, en tu familia, con tu novia, con tu jefe, desde la complejidad. Vos vas a mirar la realidad desde un entramado. ¿Qué significa esto y concretamente? Significa que vos cada vez que estudies un objeto, lo vas a tener que estudiar siempre desde diferentes dimensiones, porque te vas a dar cuenta de que si vos lo entendés o lo estudias de una sola dimensión, te falta algo. Entonces, tenemos que entender, y vos que sos chico y que sos contemporáneo a estos adolescentes de la escuela secundaria, tenemos que volverles a enseñar o volverles a indicar el amor por la tarea. Que si bien viven dentro de un discurso de la instantaneidad, la relación con el conocimiento no es instantánea. La relación con el conocimiento se construye a largo plazo. Porque lo que es instantáneo es la información. Lo que es instantáneo son los datos.
pero el conocimiento no es instantáneo. En el momento que la información la incorporaste y la devolviste distinta, ese es un conocimiento que es propio, que es tuyo, que es singular. Por lo tanto, no va a ser instantáneo nunca, porque se constituye en una idea inclusora que va a ser la depositaria para el conocimiento en red de los sucesivos conocimientos y aprendizajes que vos realices. Professora, el estimado José nos explica que AL es América Latina. Ah, América Latina. Entonces, ¿considera usted que los efectos de la emergencia sanitaria han impulsado cambios importantes en la lectura? Sí, seguramente. Nos acostamos un día libres y nos levantamos encerrados durante X cantidad de tiempo acá en Argentina, durante muchísimo tiempo, lamentablemente. Y sí, evidentemente, si no aprendimos con la emergencia sanitaria, y bueno, no aprendimos nada. Yo tengo mi posicionamiento con que la emergencia sanitaria, el COVID, no fue democrático, como la muerte. La muerte no es democrática, dice Byung-Chul Han, como el COVID tampoco fue democrático. La gente más vulnerable fue la que se murió, fue la que perdió su vida, porque muchos pudimos quedarnos en nuestras casas y seguir trabajando desde nuestras casas sin contaminarnos. Y muchos otros tuvieron que salir a trabajar, porque si no salían a trabajar no comían. Entonces, el COVID no fue democrático, como no es democrática la muerte, y como lamentablemente, a pesar de que todos los informes internacionales o todos los discursos ministeriales hablan de una educación universal o de una educación para todos, educación, lamentablemente, o la accesibilidad de la educación, lamentablemente, en Latinoamérica sigue siendo cuestionada. Professora, creio que vai ser a última pergunta, em razão do tempo também, já está tarde. Rafael Soler pergunta como integrar a rigorosidade do método científico com o pensamento complejo para uma nova escola. A ver, si nosotros pensamos que el método científico es riguroso, como está escrito ahí la pregunta, pareciera ser que el pensamiento complejo no fuera riguroso. El pensamiento complejo tiene su método, que es el método complejo, y tiene la rigurosidad como toda ciencia, porque el pensamiento complejo, dentro, como construcción teórica, tiene su objeto de estudio y tiene su método. ¿Y cuál es el método? Y el método de la complejidad justamente tiene que ver con la necesidad del abordaje multidimensional cada vez que observamos un objeto de estudio. El método científico es un método disciplinar. Es un método con pasos rígidos para estudiar un objeto. Ese objeto se aísla del contexto y se estudia objetivado. Hoy, en pleno siglo XXI, sería bastante peligroso descontextualizar un objeto para estudiarlo aisladamente. Porque si no, no podemos hablar de otredades, si no, no podemos hablar de epistemologías, si no, no podemos hablar de infancias, si no, no podemos hablar de educación popular, si no, no podemos hablar de educación social, si no, no podemos hablar de que todos aprendemos de modo distinto. Pessoal, estamos chegando então ao final da nossa aula. Queria agradecer a todos os alunos e alunas do Brasil. Obrigado pela participação. Professora Virgínia, lhe agradeço muitíssimo. Queria saludar os alunos uma vez mais de Argentina, México, Colômbia, Equador, Bolívia, toda a América Latina, todo o mundo, que são alunos da professora Virgínia. Professora, eu decía para os companheiros que vos seria a sua participação seria uma oportunidade inolvidável para nós, e creio que assim foi.
Vos que sos uma das professoras mais importantes, brilhantes de Argentina, e tivemos uma oportunidade super especial em esta noite de hoje. Muitas graças por sua participação, lhe agradecemos muito e talvez hasta uma próxima oportunidade. Seguramente voy a estar esperando la invitación, Leandro. Para mí es un placer, es un gusto. Yo disfruto mucho de este aprendizaje porque en realidad la que aprende soy yo, mucho más que ustedes, porque el aprendizaje está en el intercambio y en las experiencias de cada uno de ustedes para poder pensarlo teóricamente. Pero en realidad el placer es mío, la gratitud es mía, siempre la gratitud es mía porque uno tiene que ser humilde y poder seguir estudiando desde la humildad para poder teorizar acerca de las diferentes realidades que nos está tocando vivir. Entonces, el placer es mío y el agradecimiento es mío. Gracias por la escucha atenta, gracias por el compromiso, gracias por el respeto, principalmente por el respeto y por la escucha. Y espero, sí, espero, ansiosa, que me invites nuevamente. Ah, sim. Professora, uma enseñança importante para nós, de todas que aprendemos, é necessário ensinar com paixão, assim como hace professora Virginia Gonfantini. Um grande abraço, hasta luego, buenas noches, tchau a todos. Muchas gracias. Abraço.